Bueno, esta maestría nació como, bien se sabe, en el colegio hace 10 años y es digna y legítima heredera de un programa que se llamaba el Programa para la Formación de Traductores, por sus siglas PFT. Y el PFT en el colegio duró 30 años. Tan es así que nos siguen llamando en el colegio PFT. Pero el PFT era un programa de medio tiempo, solo se exigía a los candidatos que entraban tener 4 semestres de universidad y no daba ningún título, sino un diploma del Colegio de México por haber cursado durante 2 años el diplomado para la formación de traductores literarios. Fue un programa muy importante porque fue el primero en formar a traductores literarios, creo que en el país. Entonces sí duró 30 años, pero así pues no podía durar. Y entonces, pues en 2004 abrimos la primera generación de la maestría en traducción del Colegio de México, ya integrados en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Se exigía pues se sigue exigiendo una licenciatura, un título de licenciatura, por lo tanto las exigencias han cambiado, el manejo de 2 idiomas, pero sobre todo del idioma del que se va a traducir. Se siguen presentando exámenes de admisión. Ya desde el año pasado, y fue una larga lucha, pero creo que la ganamos, entramos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Por lo tanto, pues la maestría está a salvo ya con becas de CONACYT y reconocida en la Feria de Posgrados de CONACYT. Bueno, cosa que no suena medio obvio, pero pues no es tan obvio, porque la traducción sigue siendo de alguna manera una disciplina subalterna. Nadie sabe muy bien lo que se está haciendo en una maestría en traducción y pues la imagen general, todo el mundo sabe de traducción, bueno, cree que sabe. Todo el mundo sabe lo que es un traductor, todo el mundo ha conocido a traductores. Sin embargo, nadie sabe muy bien qué es lo que se enseña, aparte de traducir, en un programa de posgrado de traducción. Bueno, entonces, el programa se concibió un poquito como un departamento de Translation Studies, o sea, de estudios sobre la traducción. Es decir, que en el programa de traducción del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios ya estamos totalmente integrados en el CEL, lo cual nos protege bastante. No solo se enseña a traducir, sino se enseña a reflexionar en torno a la traducción, cosa que tampoco es muy obvio. O sea, sabemos que un traductor, para traducir bien, tiene que pensar, reflexionar, investigar. Pero en los últimos 50 años hay una bibliografía enorme en estudios de traducción. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en muchas partes del mundo. En América Latina apenas estamos empezando. Digo empezando. Tenemos, digamos, 20 años muy activos. Justamente en formar a investigadores en el campo de la traducción. ¿Qué quiere decir formar a investigadores en el campo de la traducción? En la traducción, como tú sabes, pues hay 2 partes. Hay una parte de cómo se debe traducir, si se traduce bien o mal, y hay una segunda faceta que es cómo son las traducciones. Y entonces hay todo un enfoque descriptivo de la traducción para saber cómo funcionan, cómo se integran en las culturas de llegadas,
¿por qué se traduce tal texto y no tal otro? ¿Por qué se vuelven a traducir los textos? ¿Por qué existen no sé cuántas traducciones de textos ya canónicos como Ana Karenina, yo qué sé, de la llamada literatura universal o del Capital de Marx o de la Biblia? O sea, hay textos canónicos que periódicamente se vuelven a traducir. Por lo tanto, pues la maestría trata de abarcar estas dos facetas de la traducción. Por una parte, se forman a traductores porque en México, desgraciadamente, no tenemos ninguna licenciatura en traducción. Antes la única que había era la de la UIC, pero la UIC anda muy mal. Y la del ICIT, del Instituto Superior de Traductores e Intérpretes, mucho más enfocado hacia lo comercial, que tienen una buena formación y forman intérpretes también, que generalmente tienen trabajo, pues, logran una buena inserción en el mercado. Y nosotros aquí, pues, estamos formando a traductores ad hoc con lo que se enseña en el colegio, es decir, humanidades, ciencias sociales, no para nada ya solo literatura, o sea, ¿no? Pero ampliar, digamos, al campo de las humanidades. No tenemos programas ni entrenamiento en traducción jurídica, ni en traducción financiera, ni siquiera en traducción económica, que lo podríamos hacer, pero es así como humanidades en general y literatura. Y en literatura puede entrar filosofía, o sea, entrar en ensayos, por supuesto, o sea, esto. Pero sobre todo, entonces eso es una parte. Hay muchachos que entran y ya saben traducir, muchos no tienen experiencia en la traducción, pero en el examen de ingreso que les damos, que les obligamos a pasar, a presentar, digamos, uno se da cuenta si tienen aptitud para la traducción o no. Si no tienen aptitud, no entran. Los exámenes de selección, porque como se puede apreciar en la convocatoria, la selección consta de 3 etapas. Primero el expediente, segundo los exámenes de admisión y tercero una entrevista con 2 profesores del centro para ver cuál es la disposición real del candidato, porque como ustedes saben, en el colegio pues son generaciones relativamente chiquitas, de 15 a 16 personas. Si bien ahora tienen becas de CONACYT, pues tampoco tenemos tantos profesores como para impartir todas las clases que queremos. Entonces, pues la lucha es muy dura para entrar. Una vez que uno entró, para quedarse también es muy difícil, pero, o sea, hay que tener un promedio de 8. Pero para entrar es difícil. Entonces, y eso en todos los centros del colegio, para entrar es difícil, ¿no? La convocatoria sale cada 2 años, no se puede abrir grupo cada año, no tenemos todavía la fuerza, somos relativamente pocos profesores especializados en el área de la traducción. ¿Qué se enseña? Pues siempre en todas las escuelas de traducción, que sea de posgrado o de pregrado, pues la pregunta es la misma: ¿qué se enseña cuando se quiere enseñar la traducción y su problemática? Como la traducción es por definición un área interdisciplinaria, pues que hay que enseñar un montón de otras cosas. Entonces, se les enseña primero a los alumnos a tener conciencia de la gramática en español, porque muchas veces vienen con varias deficiencias. Se les enseña a mirar los textos, se les enseña a comparar textos en 2 lenguas, se les enseña a comparar textos en una sola lengua, se les enseña a comparar traducciones,
se les enseña a investigar, a buscar en la biblioteca, se les enseña lingüística, discurso, gramática, crítica de traducciones, metodología en historia de la traducción, estilística comparada y obviamente un curso de literatura hispanoamericana, pero siempre en mente con la idea de que les va a servir tanto a la hora de traducir como a la hora de analizar las traducciones. Bueno, tenemos los 2 primeros semestres son cursos, los muchachos tienen una carga de trabajo muy fuerte. Son 5 o 6 materias y la verdad acaban el segundo semestre con ojeras descomunales. Como no saben, no entran con un proyecto sobre traducción aquí, porque no saben lo que se hace como proyecto de traducción. No es como en literatura, en sociología, los muchachos entran ya con un proyecto, digamos, o en historia. Pues en traducción es un poquito campo virgen, entonces algunos tienen idea, pero y se les va cambiando a lo largo de los estudios. El tercer semestre liberamos muchísimo ya la carga escolar. Tienen 2 o 3 cursos máximo para que ya empiecen a trabajar, a formalizar su tema de tesis. Y entonces el cuarto semestre ya no tienen clase, se supone que se dedican a su trabajo de tesis que puede desarrollarse en tres disciplinas, tres disciplinas que tienen que ver la una con la otra. Una es hacer una traducción anotada y comentada, no es lo mismo, de un texto que hay que justificar, normalmente inédito, o una retraducción. Bueno, los muchachos siempre piensan que hacer una tesis con una traducción es más fácil. No es más fácil. Bueno, el segundo rubro es investigación en traducción. Entonces, puede tener varias facetas, desde la historia, desde el análisis del discurso, desde la sociología de la traducción, incluso desde la literatura, pero siempre pensando en Translation Studies. Y el tercer rubro es terminología, que también es uno de los puntos fuertes de la maestría, y pues los muchachos escogen, ¿no? Se enseña terminología en el segundo semestre de manera muy, muy fuerte. Los muchachos empiezan a manejar programas electrónicos bastante bien, bancos de datos. También tenemos materias de apoyo, tanto en consultación de fuentes documentales como en traducción, la llamada traducción asistida, que tenemos la misma maestra que nos viene a dar un curso que la traducción asistida sirve muchísimo para todo lo que es traducción comercial, porque no hay mucha variación lingüística y discursiva, digamos. Se repiten las cosas, un contrato se repite 52 veces la misma cosa, entonces un programa como Trados ya lo tiene, y en general es un curso que les gusta mucho a los alumnos, y desde este año tenemos los programas completos de Trados. El colegio compró equipo de 16 computadoras con el Trados, porque pues era muy difícil bajarlo, se podía bajar un mes, o sea, esto ya estamos equipados. Para que los muchachos, para que los alumnos sepan dónde y cómo. Tenemos ya, pues, estamos en la 6ª generación de la maestría, por lo tanto tenemos, sí es la 6ª, 5 generaciones de egresados. De estos 5 generaciones de egresados tenemos algo como 36 titulados, con tesis, a mi juicio, ejemplares, que las estamos empezando a subirlas todas en la página del CEL, porque son tesis que van desde problemáticas totalmente de traducción literarias, o sea,
la traducción de Orlando, de Virginia Woolf, o Cernuda, traductor y crítico, o bueno, desde la traducción comparada de The God of Small Things, como tesis sobre la traducción de prensa, tesis sobre, qué sé yo, una especie de sociología de la traducción, de cómo se ve la traducción de prensa del 19, o hay una muchacha que está de la última generación que está trabajando sobre las traducciones de Darwin al español, comparando traducciones. Entonces, hay, a mi juicio, muchísimas traducciones en el volumen de estas 36 traducciones hay muchas traducciones ejemplares. Propuestas de traducciones también, hay varias alumnas que han, porque son más alumnas que alumnos, que han escogido traducir textos de literatura postcolonial que no están traducidos, de la francofonía también, o sea, tanto de lengua inglesa como de lengua francesa. Esta generación, ya por fin logramos abrir, no, es la segunda generación que abrimos un grupo de italiano. El año pasado se recibió un muchacho con una crítica de las traducciones existentes de Pasolini y proponiendo él un nuevo tema de traducción. O sea, la traducción es muy variada y lo que hemos aprendido y que lo que estamos tratando de decir, o sea, es que si uno pone el foco en la traducción, en el fenómeno traducción, como no solo texto, sino un texto que circula, que se lee, que se critica, que se acepta, que se retraduce, que se inserta, que forma millones de gentes. O sea, cuando tú ves la cantidad de cosas que ha traducido Gauss en filosofía y que ha marcado un giro en la historia de la filosofía en México, pues todo esto son vetas formidables de investigación y estamos produciendo conocimiento. Bueno, yo insisto, hay que pelear. Hay mucha gente que no está convencida, pero hay mucha gente que ya se empieza a convencer de este fenómeno. O sea, yo trabajo desde el análisis del discurso, porque toda la vida he trabajado el discurso político y el discurso mediático. Pues cuando uno va analizando discursos contemporáneos o del 19 y sus traducciones, logra decir cosas que muchas veces ni se hubieran imaginado que se puede decir. Ni los historiadores, ni los sociólogos, ni siquiera los lingüistas descriptivos. O sea, entonces creo que es una veta muy, muy rica de trabajo. ¿Qué hacen los muchachos cuando salen de aquí? Pues yo diría que un 25%, 30 digamos, se está encaminando siguen con la carrera universitaria y siguen en doctorado. Unos, porque no tienen la posibilidad de irse por razones familiares, se quedan aquí en el doctorado del CEL y se convierten rápidamente en muy buenos alumnos. Otros ya los hemos mandado. O sea, te digo, las dos primeras doctoradas de la primera generación de la maestría es una muchacha que se doctoró, Nayeli Castro, que se doctoró en Historia de la Traducción en Filosofía en México. Se doctoró en Ottawa y la otra se acaba de doctorar en Manchester, en una muy buena escuela de Translation Studies de Manchester, y haciendo una sociología de la traducción de Le Monde Diplomatique, o sea, que fue una revista, que fue un periódico que se sigue traduciendo a más de 20 idiomas, o sea, de la extrema izquierda, pero es un fenómeno cultural muy interesante. Es uno de los pocos periódicos traducidos a tantas lenguas, ¿no? Entonces,
Y otras dos se fueron a Canadá, Ottawa otra vez, de la generación 3 y de la generación 4. O sea, los estamos hasta que tengamos un doctorado en traducción, que, que pues a mí no me va a dar ya verlo, pero vamos a ayudar a que se haga como un doctorado más del CEL, pero para esto necesitamos más maestros.